¿Cómo estás, Irene? Un placer estar acá con ustedes y bueno, agradeciendo nuevamente a tu organización y a Microjuris Argentina por la propuesta de hacer este ciclo y de continuar con las masterclass, específicamente con un ciclo nuevo que es esta temática de las criptomonedas y fintech, que como bien adelantaba Irene, nos convoca 3 martes seguidos, así que bueno, vamos a tener 3 jornadas semanales. Y la idea es recorrer de este ecosistema de las criptomonedas y del ecosistema fintech, específicamente todas estas cuestiones que muchas veces desde lo legal resultan preocupaciones en esta materia. Así que bueno, si querés comenzamos, Irene. Ya Sí, cómo estamos. no. Acá me están preguntando, aprovecho para dejar aclarado algunas cosas. No hace falta que me estén poniendo el nombre y DNI y todo eso, nosotros ya los tenemos en la sala de reuniones. En un ratito voy a pasar un link para que puedan después solicitar un certificado de asistencia. Por supuesto, pueden hacer preguntas a medida que Joana va hablando. Al final de la clase vamos a hacer una selección de ellas. Y bueno, creo que eso es todo. Así que te dejo hablar tranqui y yo me quedo atrás contestando. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Irene. También un saludo muy grande a todos aquellos que están aquí conectados y acompañándonos hoy, tanto por aquí como a través del vivo por el cual estamos saliendo en la página de Facebook de Microjuris Argentina. Como les hubiera anunciado, el ciclo que nos convoca es este nuevo ciclo sobre criptomonedas y fintech, y particularmente la idea de la clase y de la charla del día de hoy es charlar sobre la temática de criptomonedas, los principios, las bases y las consideraciones legales, la regulación, la recepción internacional de estas temáticas y la volatilidad jurídica. Así que bueno, en particular vamos a comenzar a hablar un poco sobre las criptomonedas y esta invención que ha significado el surgimiento de las mismas y el impacto que han tenido en el derecho. Sin perjuicio de que tal vez algunos de ustedes veo, por lo menos en los que están conectados en el chat y demás, tal vez tengan algunos conocimientos básicos, la idea tal vez en este encuentro es poner como un denominador sobre algunas cuestiones y sobre todo hacer el primer enfoque jurídico en materia legal del abordaje que tiene esta temática a nivel regulatorio. Nosotros desde que se han inventado, ¿no?, las criptomonedas, pensémoslo desde la perspectiva del hito científico que han significado y del hito tecnológico que significaron, en lo que respecta a nuestra economía digital, han sido una de esas cuestiones realmente revolucionarias en la materia y que sacudieron desde los cimientos a lo que nosotros entendemos por economía tradicional, es decir, pensemos desde la base de la idea del influjo de un ecosistema con el otro hasta este momento y de hecho hoy en día, ¿no?, en la actualidad vemos muchas preocupaciones en torno de lo que sucede, ¿no?, en el ecosistema de la economía tradicional y cómo el mismo impacta en el ámbito de la economía de carácter digital, pero la realidad es que a medida que más se adoptan las criptomonedas, más ecosistemas desde la perspectiva industrial vamos teniendo en torno a esta nueva tecnología, la realidad es que se hace mucho más factible que ese ecosistema nuevo en materia de economía digital pueda impactar y repercutir sobre los ámbitos tradicionales, cosas que tal vez antes jamás se hubieran vislumbrado. Y en este sentido es que, bueno, nuestro derecho, las ciencias jurídicas no pueden permanecer ajenas a este fenómeno, que es el tema que nos convoca hoy. Y es por eso como la temática de las criptomonedas, el impacto legal de las mismas, no ha sido ajeno al desarrollo más reciente desde la perspectiva de lo doctrinal. Sin ir más lejos y para mencionarlo como antecedente, mi primer libro, mi primera publicación fue sobre la temática de las criptomonedas como nueva frontera regulatoria del derecho informático y es un interrogante que creo que a todos los que nos hemos acercado al derecho informático tal vez nos ha despertado una grandísima curiosidad relativa a los principios y estas características particulares que este ecosistema tiene y que, bueno, vamos a charlar justamente en la masterclass del día de hoy, ¿no? Las criptomonedas tienen un sistema de orden teórico propio que nosotros tenemos que comprender, o sea, los operadores jurídicos del derecho no podemos permanecer ajenos para poder entender la cuestión y poder abrazarla regulatoriamente. O sea, si nosotros no entendemos el fenómeno desde lo técnico, terminamos realizando, como ha sucedido hasta el momento, regulaciones que son primordialmente conservadoras
y que no tienen la genuina intención de impulsar de alguna manera, de destacar los aspectos productivos o tecnológicos que tiene este nuevo funcionamiento, esta nueva forma de relacionarnos, esta nueva forma de intercambiar productos y servicios a través del uso de las mismas, ¿no? O sea, hoy en día tenemos esta cuestión de que tenemos que tal vez de alguna manera cambiar la filosofía regulatoria para impulsar, para apoyar una determinada industria sin perder también el norte protectorio. Lamentablemente, si solamente nos fijamos en las cuestiones de orden especulativo, la regulación no contribuye a estas otras finalidades. Y respecto de características particulares que tienen las criptomonedas, bueno, tienen definiciones propias, tienen un modo de generación propio, tienen también mecanismos de utilización y de funcionamiento y de intercambio que son propios y que nosotros hemos identificado a lo largo de su surgimiento que tienen riesgos asociados que nosotros tenemos que analizar desde la perspectiva de los estatutos protectorios jurídicos que tienen nuestros sistemas legales. Y también tenemos otra cuestión, que es la cuestión de la interacción. Hoy en día las criptomonedas se utilizan de manera simultánea y paralela con las monedas tradicionales, lo que genera que hoy en día tengamos alguna suerte, como decirles, de sistema económico mixto, que es un evento novedoso, sobre todo para el estudio del derecho, porque nos trae nuevas interacciones, interacciones que son de diferente incidencia, que tienen diferentes caracteres y que tienen, como les decía antes, en relación propiamente a las criptomonedas y ahora de manera separada en lo relativo al relacionamiento, nuevos riesgos asociados también con un campo que es absolutamente fértil para el debate en lo legal y por sobre todas las cosas para su utilización e implementación como valor agregado para lo social, es decir, no quedarnos solamente en la parte de los riesgos, las nuevas formas que se dan de abusos, de ataques, de robos, de pérdidas, y de tantas otras figuras ilícitas que podemos hablar, ¿no?, en la temática y que justamente hoy en día generan ese género, ¿no?, de la criptocriminalidad y las cuestiones relacionadas a la inseguridad que tal vez vamos a ver, ¿no?, en la masterclass próxima, sino también quedarnos en la parte de los beneficios sociales que se derivan en ellas. Y esto va de la mano de por qué nosotros llegamos a hablar, ¿no?, de las criptomonedas. En términos generales, nuestras vidas han sido signadas por un común denominador, nuestras vidas económicas, que ha sido siempre el dinero. El dinero ha servido como un medio, una creación desde ya desde el punto de vista teórico, desde la ficción de lo que es el dinero para el intercambio de productos y servicios. A lo largo de todos los siglos, el dinero, ¿no?, y la emisión de la moneda fueron un objeto de estudio tanto para la academia, tanto también para la política, para la economía. Y en relación a esto, es que hoy en día cuando explotamos esos paradigmas de carácter históricos, con los nuevos paradigmas que se nos imponen en lo digital, con estos nuevos escenarios actuales, como es el escenario que nos propone el ecosistema de las criptomonedas, entendemos que tal vez tenemos que revisar un poco jurídicamente, les diría, el dogma para dar lugar al ingreso de estas nuevas cuestiones desde el punto de vista fenomenológico, ¿no? Entonces, primer tema, sin perjuicio, ¿no?, de que todos habituamos, ¿no?, tal vez el hacer perdurar estas ideas relativas, ¿no?, por ejemplo, como sucede con el tema cripto, con el gran problema de las monedas fiduciarias o soberanas, ese adjetivo, ¿no?, que tiene esta tipología tradicional de moneda versus lo que hoy en día proponen las criptomonedas, tal vez es una de las cosas más combatidas desde el plano de lo simbólico jurídico. Entonces, esto nos lleva al punto de examinar nuevos fenómenos, o sea, ¿por qué viene este nuevo, este invento a responder a determinadas necesidades que estaban insatisfechas en el mercado del dinero? Y es ver a las criptomonedas con otra visión, una visión refrescada, porque ellas proponen el fin del monopolio de la emisión soberana de la moneda. Es decir, se plantan en el ecosistema monetario y establecen un sistema en el cual la emisión pueda ser también de carácter privado. Esto además está acompañado teóricamente de otras cuestiones que también son muy loables de este nuevo ecosistema, que es que son un sistema de carácter descentralizado, además de esta cuestión de la descentralización y de la distribución, no tienen una autoridad central,
O sea, no hay intermediación. Nosotros sabemos bien a estas alturas que los costos de intermediación son una limitante de los sistemas tradicionales a nivel económico. La intermediación genera costos adicionales y en tiempos de escasez esos costos adicionales pueden obviamente impedirnos el desarrollo de tantas otras posibilidades que bien se podían haber invertido en hacer más cosas en vez de pagar los costos de la intermediación. Por otra parte, es un ecosistema que se maneja, como se conoce y se le dice, peer-to-peer, P2P, par a par. Es decir, no necesitamos pasar por una autoridad central para la validación de ninguna de estas operaciones. E implica un fenómeno muy fuerte, también desde la perspectiva de lo dogmático. Ya les dije cosas bastante intensas desde lo jurídico y que en la mente de ustedes pudieron seguramente haber justificado estas salidas de haber desrecomendado masivamente la utilización y han prejuzgado sobre todo la licitud en materia de la utilización de las criptomonedas al principio, cuando claramente no se entendía el fenómeno, pero sobre todas las cosas cuando se lo veía como una clarísima amenaza a los sistemas monetarios a nivel tradicional. Entonces, cuando se viene la emisión privada de la moneda, se dice, ojo, nos están quitando con ello una cuota de nuestra soberanía. Y esto también implica otra cuestión accesoria a esa pérdida de soberanía, que es la desnacionalización del dinero. Ahí tenemos otra característica que es bastante compleja desde la perspectiva del plano de lo simbólico, desde lo principiológico, ¿no? Por otra parte, otras características que también han sido siempre típicas e intrínsecas del ecosistema cripto y que justamente no son muy bien vistas, como lo hemos charlado tal vez en otras oportunidades, pero más relacionados sobre la temática del derecho informático y de la protección de datos y demás, que es el tema de la privacidad y el anonimato. El ecosistema cripto siempre ha defendido estos dos valores como características intrínsecas. De hecho, sin perjuicio de lo que hoy en día se conocen como criptomonedas anónimas o criptomonedas con servicios avanzados de privacidad o de anonimato, lo cierto es que todas ellas desde el inicio han hecho uso de privacidad por pseudonimidad. Por lo tanto, siempre han tenido, ¿no? De alguna manera en su norte la protección de ese valor, de ese bien jurídico que es la privacidad y el anonimato de sus usuarios. Y desde la perspectiva de lo económico, son monedas que, como muchas veces se caracteriza y se resalta desde la perspectiva, específicamente diría desde lo especulativo, que son monedas deflacionarias versus las monedas que tradicionalmente nosotros manejamos, que todas ellas, sin perjuicio de la estabilidad que tienen, han sido todas y cada una de ellas monedas, ¿no? De carácter inflacionario. Entonces, nosotros tenemos aquí un elemento que promete apreciarse con el paso del tiempo, por el contrario de aquellas cosas que nosotros estamos acostumbrados, que es el dinero, ese artificio que para nosotros es el dinero papel, que sabemos que pierde valor con el paso del tiempo. Cada moneda lo hace a su propio ritmo, pero lo cierto es que todas ellas de alguna manera lo hacen. Y por otra parte, una cuestión muy liberal respecto de cómo se genera este mercado del dinero y quiénes fijan el precio. Aquí, en el caso, como hablábamos, de que no hay autoridades centrales, no hay una determinación unilateral del valor en materia de las criptomonedas, lo que tenemos es que el valor está fijado por el libre juego de la oferta y la demanda. Y esto ha dado lugar a tal vez acuñar una de esas características que muchas veces se utiliza negativamente para, de alguna forma, espantar a los consumidores, a los usuarios de este ecosistema, que específicamente es el hecho de la volatilidad. Es decir, si nosotros tenemos sí, en el caso, ¿no? Un valor que está dado por el libre juego de la oferta y la demanda, entonces es solidario con las variaciones de oferta y demanda. Y por ende puede oscilar, sí, de maneras muy complejas. Y en este sentido puede implicar
para sus usuarios una grandísima inseguridad. Pensemos que, como siempre señalo, los seres humanos somos seres aversos al riesgo, no nos gusta el riesgo, la aleatoriedad y la posibilidad de pérdida absoluta, y en el caso este de las criptomonedas justamente es un sistema en el que debemos de alguna manera comprender y tener educación financiera suficiente como para comprender cómo funciona este fenómeno para no arriesgar en el caso de que, naturalmente, si no tenemos cultura, no tenemos información y si no tenemos los cuidados necesarios, sí, claramente cualquiera de estos elementos puede ser y puede convertirse en algo peligroso, pero de la misma manera que cualquier otro producto y servicio cuando hay deficiencia a nivel informativo. Esto es para desmitificar esta cuestión de que sea un ecosistema en el cual no podría, ¿sí? O no debería acceder nadie o que es 100% riesgoso. No, lo cierto es que si tenemos la información suficiente para poder manejarnos con seguridad, es un fenómeno que bien podemos, ¿no? Obviamente utilizar, y es interesante que progresivamente los estados se encarguen de mejorar el tema del deber de información en vez de alguna forma, demonizar el ecosistema cripto, que en nada sirve y en nada culturiza ni transparenta la información que se le debe a la gente, para que pueda protegerse y por otra parte que a partir de su libre autodeterminación pueda tomar las decisiones económicas que quiera, ¿no? En función de justamente esto, el nuevo fenómeno que nos permite dar respuesta a necesidades insatisfechas en este mercado del dinero. Todas estas respuestas que vimos, el tema del par a par, la falta de autoridad central, la falta de intermediación, la distribución, la seguridad, la privacidad y de alguna manera la confianza por diseño y por defecto, el carácter deflacionario, son todas y cada una de ellas respuestas a estos huecos del mercado. No han surgido de manera espontánea, han surgido porque la gente pensó cómo satisfacer, cómo inventar algo específicamente que satisfaciera ciertas necesidades que se tienen y que el dinero tradicional y las economías tradicionales no han sabido responder hasta ahora. En cuanto a la definición, para poner en común conocimientos de todos, las criptomonedas son monedas virtuales que son alternativas y que por otra parte no son fiduciarias. Quedarían por fuera de la clasificación aquellas criptomonedas, o mejor dicho, monedas virtuales, o de la clasificación de criptomonedas, las monedas virtuales que se utilizan de forma bidireccional. O sea, aquellas que, como ustedes saben, ¿no? Los tokens que en ciertos espacios digitales se cambian por tasas de cambio de monedas tradicionales a través de las cuales o a partir de las cuales se compran determinadas monedas virtuales que son utilizadas en esos ecosistemas. Las criptomonedas, por lo general, deberían tener una utilización de carácter general. Se intercambian peer-to-peer, como les había comentado, sus redes son de carácter descentralizado, la utilización hace una aplicación de técnicas criptográficas, por eso se habla de criptomonedas, o sea, el prefijo tiene un significado en el sistema, lo que permite asegurar y garantizar las transacciones que se llevan a cabo. Por ende, el uso de técnicas criptográficas, como es el hasheo criptográfico, lo que ustedes vulgarmente conocen del método de criptografía asimétrica de las firmas digitales y de nuestra tradicional ley de firma digital cuando refiere al concepto de firma digital, son aquellas tecnologías que permiten, a través del uso de criptografía, validar el transaccionado mediante esos mecanismos lógicos que están preestablecidos en el sistema. Válida el transaccionado, un transaccionado de carácter unilateral, o sea, y unidireccional. Y lo que se hace es validar esas transacciones y lo que se controla es la no reversibilidad de las mismas para otorgarle a esas operatorias seguridad. Ahora, nosotros tenemos muchísima cantidad de proyectos, muchísima cantidad de criptomonedas. Esto significa que no hay una sola tipología. Ustedes tal vez, alguno que no esté muy embebido del paño del ecosistema cripto, puede llegar a resonarle la más famosa de ellas o la que ha adquirido una mayor popularidad, que es el caso del Bitcoin. Pero sin perjuicio de ello, hay muchísimos otros proyectos. Pensemos también con el caso Bitcoin,
la apertura de este universo, cuándo se da, ¿no? Sin perjuicio del trabajo y la autoría seudónima de lo que ha sido la invención del Bitcoin con este paper que saca Satoshi Nakamoto, ¿no? Pensemos en los años, para lo que son nuestras ciencias jurídicas, o sea, es un concepto que se introduce en el año 2008 y que se comienza a emitir a principios del año 2009. Es un ecosistema que sin perjuicio de que ya hoy en día tiene sus años, lo cierto es que desde nuestra perspectiva en términos jurídicos, esos años son muy pocos. Nosotros venimos de una disciplina que maneja una ciencia que evoluciona muy lentamente y que por otra parte tiene cientos de años y miles tal vez para determinados conceptos o principios generales. Así que bueno, es muy interesante ver esto por lo incipiente del fenómeno y por eso les comentaba esta raíz de por qué me ha apasionado, ¿no? Desde el principio de su surgimiento la temática cripto, ¿no? En relación a la regulación jurídica, ¿no? En cuanto a las características de las criptomonedas, la regulación jurídica nunca ha sido desde el principio de alguna manera receptada o contemplada de manera uniforme. Y mucho menos pensemos reglamentada, o sea, no llegamos a regularlo y mucho menos a reglamentarlo. Es decir, esto desde el punto de vista de lo legal ha sido siempre el hacer foco tal vez en los aspectos negativos del ecosistema cripto, lo que ha terminado impidiendo muchas veces avanzar sobre esta regulación, sobre todo en relación a la base de la ignorancia que se tenían sobre estas cuestiones, sobre la fenomenología desde la perspectiva de lo técnico y las implicancias legales o jurídicas de ese funcionamiento técnico, lo que llevó a que al principio, obviamente, en relación a el surgimiento de las mismas, se desalentara de manera, les diría, masiva, habiendo estudiado todos los ordenamientos jurídicos y los mensajes de las bancas centrales de la grandísima mayoría de los países, sin perjuicio de aquellos que tal vez no moviéndoles las agujas a nivel económico tradicional fueron los más receptivos de estos fenómenos tecnológicos y no en vano naciones que desde la perspectiva de lo tecnológico tal vez relativamente también tenían un avance, coincido aquí con lo que dice en el chat la querida Vero, que dice el impedimento mayor es el desconocimiento. Frente a esa opacidad que existía sobre el ecosistema, lo primero que se hizo fue desalentemos, intentemos vaciar de alguna manera la ambición que pueda tener la gente de meterse en este ecosistema e intentar de alguna manera prosperar o hacer crecer el mismo. Mejor que no se lo adopte, ¿no? Y sobre todo por estos desafíos que les comentaba que nos confrontaba el ecosistema cripto a los paradigmas legales tradicionales sobre el monopolio de la emisión monetaria a nivel fiduciario, soberano y sobre la desnacionalización de las monedas, ¿no? Y por otra parte, bueno, yo les había comentado también esta cuestión de qué preguntas muchas veces nos hacemos, ¿no? En relación a las criptomonedas. Bueno, la gran pregunta que se da desde la perspectiva del ámbito de lo regulatorio específicamente es el debate que se instala en torno a, primero, las ventajas o desventajas de la utilización, o sea, una cuestión de examen netamente pragmático, pero después cuestiones que impactan desde la perspectiva de lo jurídico específicamente y desde lo económico, como son el tema de la seguridad de las criptomonedas, la confiabilidad de las mismas y la viabilidad de las mismas a largo plazo. Por otra parte, en lo que respecta, ¿no? Al intercambio, cuando nosotros hablamos, ¿no? De intercambios peer-to-peer, o sea, esa característica fundamental en la cual yo puedo realizar un intercambio de manera directa. Por lo tanto, una de las cuestiones, el subtítulo de esto que les estoy diciendo es el no tener censura en la operatoria, ¿no? Esto implica desde el punto de vista técnico que se verifique esa emisión, ¿no? O sea, esa transacción desde emisor a receptor, y que estos también puedan decidir cosas en torno a ese transaccionado. Son cosas que uno puede comentar, ¿no? De manera muy frugal, pero que desde lo técnico es algo muy impresionante y que por otra parte también es algo muy
muy emancipador y empoderante respecto de los usuarios. O sea, piensen esto de cambiar de la filosofía, de estar obligados a utilizar una moneda, a tener la capacidad decisora de elegir en qué ecosistema, con qué moneda me voy a mover y con qué características específicas voy a poder operar, ¿no? Y por otra parte, también respecto de el tema del paradigma de transparencia, es otra cosa fantástica, porque se introduce, sin perjuicio de esto que les comentaba antes, de la autenticación de las operaciones, lo que se lleva es adelante un registro público de todas las transacciones efectuadas. Alguna vez deben haber hablado, no voy a hacerlo en esta masterclass porque nos podría llevar y consumir todo el tiempo que tenemos, pero seguramente alguna vez deben haber escuchado hablar del concepto de lo que es la cadena de bloques o blockchain, que es la tecnología subyacente de una base de datos de carácter distribuido en la cual se registra el transaccionado en lo que respecta, ¿no?, a la utilización de una criptomoneda. Hay diversas blockchains. Hoy en día tal vez el desafío más grande que se cierne sobre nosotros es el tema de alcanzar o lograr de alguna manera, ¿no?, la interoperabilidad de las blockchains. Hoy en día eso tal vez se lo está logrando de manera más eficiente desde la perspectiva de la capa de servicios o con conceptos como cadenas paralelas o blockchains paralelas. Pero bueno, sin meternos en esa parte que tal vez desde lo técnico puede resultar un poco más complejo de explicar en el breve trayecto que tenemos para compartir en el día de hoy, una de las cuestiones sí paradigmáticas que es interesante que examinen desde la cuestión de lo jurídico y la importancia de la transparencia informativa como valor y como bien jurídico a proteger, es que existe un registro primordialmente público de las transacciones afectadas y lo que nosotros tenemos es que en esa accesibilidad y plena información, esas operaciones, esas transacciones efectuadas son perpetuamente accesibles para todos los que participan voluntariamente en esa red, sin perjuicio obviamente de que por ciertas razones de privacidad, de anonimato, de confidencialidad, de los datos de las operatorias no sean visibles, lo cierto es que el sistema tiene muchísima transparencia. De hecho, una de las cuestiones, ¿no?, que tal vez se nos abre en este universo de la disputa tecnológica entre, no sé, las criptomonedas y el ecosistema de la tecnología blockchain, es que, bueno, sin perjuicio de que tal vez nos quedemos, no sé, quienes son más fatalistas, nos quedemos sin criptomonedas y las mismas dejen de existir, cosa que no creo, pero bueno, es uno de los escenarios distópicos posibles que muchas veces se debaten. Sin perjuicio de ello, lo que sí tienen que aprender tal vez en esto y que quería transmitirles en el encuentro de hoy es esta cuestión de ver lo positivo en relación a los cambios tecnológicos que han introducido de manera directa o indirecta, ¿no?, las criptomonedas. Específicamente, ¿por qué? Porque la tecnología blockchain es una forma de base de datos distribuida, que hoy en día tiene muchísima utilidad. Entonces, sin perjuicio de las cuestiones para las cuales puede servir la blockchain para el ecosistema cripto, para nuestro ecosistema y específicamente ecosistemas legales, registrales, de trazabilidad, sistemas en los cuales necesitamos la transparencia como valor para el notariado electrónico o notariado digital, blockchain va a tener muchísima utilidad. Lo mismo respecto si planteamos un futuro, ¿no?, de contratación inteligente con el uso de tecnología blockchain y integrando esa tecnología. Entonces, pensemos, ¿no?, lo bueno, sin perjuicio, ¿no?, de las cuestiones de orden especulativo que siempre van a existir. Es una porción, les diría, minoritaria de utilización del ecosistema. Es un sistema pujante en el cual la adopción progresiva cada vez es más grande y que no solamente responde a esta cuestión, como decirles, de sacarle cuantitativamente, ¿no?, la diferencia a lo económico, las ventajas económicas que tal vez nos arroja este ecosistema, ¿no? Por otra parte, también esto de tener las transacciones visibles de esa manera, accesibles de esa manera, y por otra parte, con hasheo criptográfico también la utilización de esas técnicas criptográficas nos incrementan las características de seguridad, de confidencialidad y demás.
Y bueno, volviendo un poco a esta cuestión, la intermediación, o sea, no hay intermediación, entonces esa falta, ausencia de intervención de una tercera parte, como ocurre, sí, en el mundo de las monedas tradicionales, con las instituciones bancarias y financieras tradicionales que ampliamente nosotros conocemos, es algo muy maravilloso porque nos quita de esta ecuación costos adicionales que para el transaccionado obviamente son negativos y esto nos ofrece un mundo tal vez con ventajas económicas que bien desde lo social deberíamos poder aprovechar, ¿no? Y esto nos lleva tal vez a la responsabilidad que nosotros tenemos hoy en día de propender hacia una regulación inteligente del ecosistema de criptomonedas que no intente asfixiarlo, no dando cuenta de los beneficios sociales y comunitarios que puede albergar un ecosistema, ¿no? De estas características, ¿no? Ahora, simplemente para que ustedes vean un poco en relación a la diversidad de lo que nosotros tenemos en este ecosistema. Hay aproximadamente a la fecha, ¿sí? O sea, sin perjuicio de que no sabemos con precisión, pero aproximadamente se decía hace unos años 20.000. Hoy en día el número tal vez más acercado a la realidad es que hay 18.000, ¿sí? 18.000 tipos de criptomonedas diversas, y esto nos lleva tal vez a preguntarnos, muchos de ustedes dirían, bueno, yo conozco un par, conozco un puñado, 18.000 es una locura, pero bueno, en la explicación de por qué hay 18.000 no asegura, ¿sí?, la calidad o los éxitos y las bondades de cada una de estas cripto, ¿no? La creación, lo que sí nos refleja ese número, claro está, es que la creación de las mismas ha sido exponencial. Cada ecosistema cripto ha venido tal vez a responder con características específicas, algunas muchas veces compartidas con otras, o sea, con otras criptomonedas que tienen algunas bases tecnológicas similares o finalidades de carácter similar. Hay también tantas otras con finalidades de carácter o de orden específico de aplicación, tienen públicos diferenciados, por eso tenemos esta grandísima multiplicación y diversificación del ecosistema y han tenido muchas de ellas, como les digo, una capitalización muy diferente. O sea, el Bitcoin no ha sido la realidad que han tenido, afortunadamente, ¿no? Con la buena fortuna que ha tenido el Bitcoin, no es la misma realidad que han tenido todas las criptomonedas, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los beneficios, una de las aristas que creo que desde lo legal deberíamos claramente dimensionar a la hora de regular este tipo de cuestiones. Nosotros tenemos muchos beneficios derivados de las criptomonedas, hasta ahora mencionábamos, más aquellos de orden estructural que también ustedes compartían en el chat comentarios al respecto. O sea, son beneficios que tienen que ver con las características propias del ecosistema. Pero hay una realidad. Las criptomonedas, ¿sí? Piensen lo siguiente, son monedas desde un punto de vista programático, es decir, lo que hacen las mismas tienen sistemas lógicos que se programan. Y esto realmente nos da un aire que no solamente ha servido para responder a las demandas insatisfechas, como les decía, del mercado del dinero, sino también a aquellas cuestiones de orden social que tal vez nosotros necesitemos de alguna manera resolver a nivel distributivo, sobre todo con el tema de la acumulación monetaria, o sea, el pensar que naturalmente hay un desarrollo inequitativo desde la perspectiva de lo geográfico, desde la perspectiva de lo demográfico. Entonces, pensar en, bueno, tenemos aquí una grandísima oportunidad que nos alberga beneficios potenciales desde lo sociocultural que naturalmente nos lleva a pensar y a repensar a las criptomonedas como aliadas para esos tipos de cambios absolutamente inexplorados en la actualidad en materia de toma de decisiones de índole distributivo en materia monetaria, cosas que no se han hecho hasta ahora, es decir, pensar que la emisión de alguna manera se distribuya a nivel demográfico y geográfico de forma pareja a través del uso de algoritmos, con ciertas o determinadas planificaciones o en la búsqueda de determinados beneficios específicos para la población.
o fomentando o de alguna manera alentando algún tipo de conducta. Por ejemplo, aristas como la sustentabilidad y atar esto, como ha habido también tantos otros proyectos en materia de criptomonedas que están asociados a temáticas de sostenibilidad, sustentabilidad o desarrollo sustentable también. Entonces, esto para ver tal vez una cara de las criptomonedas que se separa de lo especulativo y viene, ¿no?, a acceder al campo de lo social, otorgando beneficios a la gente. Ahora bien, en este sentido, particularmente sí, coincido, Roberto, se puede asociar a ciertas agendas de desarrollo de carácter sostenible. Parte de la idea es esto, es ver a las criptomonedas como un aliado para materializar esas acciones y pensar como una tecnología que se puede acoplar a buscar determinados objetivos de orden social y de orden político-social específico, ¿no?, para determinadas zonas, sobre todo porque se han mostrado muchísimos experimentos, les diría, de orden más pequeño, locales, aplicaciones locales, comunitarias, que han tenido realmente muchísimo éxito en entornos tal vez controlados, pero sin perjuicio de ello, eso no nos puede quitar tal vez la visión de intentar experimentar algo, pensemos, ¿no?, a gran escala en un espacio, en una jurisdicción, por ejemplo, provincial, como es el caso de Argentina, que nosotros realmente tenemos muchas veces desarrollos dispares, ¿no? Y realidades muy inequitativas. Entonces, pensar a las criptomonedas quitándole, ¿no?, este fantasma de solamente lo meramente especulativo y tal vez adicionarle este tema, ¿no?, de la arista de la equidad, puede ser algo muy beneficioso y también interesante de contemplar desde lo legal, ¿no? Y en términos generales, cuestiones relacionadas, ¿no?, con los riesgos específicamente, es que las criptomonedas tienen características que lamentablemente se han de alguna forma vinculado de manera indisociable con el estigma de la relación de las mismas con las actividades delincuenciales y con las ciberdelincuenciales, en particular con dos características, ¿no? El tema de la privacidad, el tema del anonimato, que en definitiva se condensan en la idea de la imposibilidad de rastreo de las mismas, ¿no? El hecho de que hoy en día una de las necesidades tal vez forenses, ¿no?, es esta cuestión de la plena identificabilidad de las operaciones en líneas generales. Cuando nosotros hablamos de criptomonedas, son, en el caso, difíciles en cuanto al rastreo y merecen cambios muy fuertes desde la perspectiva de la lógica de persecución a nivel criminal o cibercriminal. Por lo tanto, si nosotros esperamos el éxito de nuestra labor forense, de la plena identificación de quienes se mueven en estos ecosistemas, no siempre vamos a encontrarlas, ¿no? Entonces, bueno, este punto lo dejo simplemente pendiente porque va a ser temática de la próxima masterclass, así que bueno, eso lo abandonamos aquí y seguimos con cuestiones, ¿no?, de las características de las mismas, ¿no? ¿Y qué cuestiones de éxito, ¿no?, naturalmente han tenido? Bueno, son éxitos que se condensan en las propias características. En el caso, ya habíamos mencionado las mismas, así que bueno, por razones de brevedad no voy a repetirlas, pero en términos generales tienen que ver con estos factores estructurales, tecnológicos, las características de intercambio y demás, que lleva a que tengan una operatoria que se distingue de las operatorias tradicionales y que desde la perspectiva de los costos transaccionales tienen bajos costos y por otra parte, a partir de la desintermediación, también tienen costos adicionales nulos. O sea, de alguna manera le quitamos esa parte, esa ecuación. No me voy a meter aquí porque nos va a tomar muchísimo tiempo, pero en cuanto al tema de la emisión, también tiene características particulares. Las criptomonedas se emiten en términos generales a través de lo que se conoce como prueba de trabajo. También hay otros algoritmos alternativos a la prueba de trabajo, por lo tanto no todos los sistemas son iguales. Tal vez el que tienen ustedes en mente es el más tradicional, que es el propio del Bitcoin, pero las pruebas de trabajo o esto que nace a partir de ese invento que se integró en el Bitcoin, que era la función que se conoce como Hashcash, el algoritmo de prueba de trabajo hoy en día fue progresivamente de alguna forma sustituido o encuentra competencia
en tantos otros desarrollos de otras modalidades para llegar a cabo esa actividad de minería y asignar de esa manera, ¿no?, las comisiones en materia de la emisión. Y que todas ellas, todas estas formas alternativas que van surgiendo con el paso del tiempo y con la investigación, que también hoy en día son muchas más que las que vulgarmente se conocen. También, no sé, formas alternativas, le dije prueba de trabajo, las más frecuentes y que se mencionan más asiduamente son la de prueba de validación, proof of burn, proof of capacity, proof of elapsed time, proof of weight. Bueno, hay muchísimas tantas más que estas que estoy mencionando y por lo tanto nos ofrecen también nuevos mecanismos alternativos en cuanto a la minería, alternativas para la emisión. Así que bueno, dicho esto y habiéndonos ocupado de las cuestiones operativas de las mismas, pasemos entonces al marco fáctico subyacente en relación a la regulación. A medida que nosotros vemos que la aceptación avanza, obviamente, las criptomonedas también se cotizan mejor, está claro, pero ese interés creciente también ha llevado a cabo a que los ordenamientos jurídicos de a poco, ¿sí?, vayan teniendo un progresivo reconocimiento normativo de las mismas. Ahora, lo cierto es que si el ordenamiento jurídico de alguna forma no es estable, ¿no?, en cuanto a la adopción o a la aceptación de las mismas, ¿qué tenemos? Tenemos situaciones en las cuales esas oleadas de adopción y tal vez de alguna manera incoherencias en cuanto a la adopción, como puede ser saltar de la nada que una autoridad regulatoria salte oponiéndose a algo en concreto o prohibiendo algo en concreto, muchas veces, muchas veces esas oleadas absolutamente nocivas de adopción son las mismas que generan la volatilidad que se le adjudica al ecosistema para demonizarlo. Es como, bueno, generar aquello de lo cual se los culpa, ¿no? Y esto también va de la mano de otra cuestión. Si nosotros también asfixiamos regulatoriamente, los abogados, los letrados que estamos aquí, todos los que hemos estudiado derecho, bien sabemos que las prohibiciones legales, lejos que de desalentar el fenómeno que prohíben, por el contrario, siempre logran o alcanzan la fenomenología opuesta desde la perspectiva de lo social. Por lo tanto, nunca ha funcionado esto de prohibir algo esperando que la sociedad lo abandone, ¿no? Entonces, esta cuestión de asfixiar regulatoriamente, esperando mágicamente, nada, que la gente deje de adoptar algo, no ha probado ser cierto, no ha probado funcionar con el tiempo. Y por otra parte, también esas reacciones aleatorias de asfixia regulatoria también han generado alta volatilidad también en este ecosistema. A medida, y esto pensando, ¿no?, en el amesetamiento, ¿no?, regulatorio, a medida que algo se generaliza, se estabiliza. Ahora, para que esta generalización sea de alguna forma inteligente y útil para todos, es que necesitamos que el ecosistema regulatorio tenga uniformidad. Porque hasta el momento una de las características también que ha tenido todo el ecosistema de regulación cripto ha sido una variabilidad y matices abismales. Yo siempre se los he resumido. Es tan abismal el matiz que va desde la permisión hasta la prohibición. Es decir, estamos desde el punto de vista de sí, podés utilizarlo, hasta no, es ilícito intercambiar en esto. Y hoy en día las posturas mayoritarias actuales han dado respuestas, pero respuestas que obviamente son muy tradicionales, en el fondo son anquilosadas y buscan regular esta temática como cosa, como commodity, más condicionamientos fiscales. Es decir, si el Estado le ha visto, ¿no?, ese tufillo especulativo, de decir, bueno, vamos a lucrar con los impuestos con esto, vamos a lucrar con lo fiscal, pero por el otro lado, no le reconoce el carácter de moneda. ¿Por qué? Porque estaría combatiendo de alguna manera su propio dogma, como habíamos dicho, ¿no?, al principio de esta masterclass. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que propender? O sea, en materia regulatoria, bueno, lo que creo es que como operadores del derecho tenemos que buscar el balance. La clave de esta cuestión desde la perspectiva de lo regulatorio está en el balance. Tenemos que buscar de alguna manera preservar las ventajas del ecosistema, contener los riesgos asociados, porque tenemos una responsabilidad absolutamente indelegable de proteger a los vulnerables y a los hipervulnerables que
Naturalmente, no habiendo regulación, muchas veces se encuentran en el vacío, sobre todo con aquellas cosas que vamos a ver en el encuentro próximo. Contener los riesgos asociados a través de la regulación para aquellos débiles jurídicos que sí merecen mejores niveles protectorios y establecer regulaciones que, desde nuestra perspectiva de lo local, sean armónicas con el ecosistema a nivel global. O sea, tenemos que tener respuestas regulatorias de orden innovativo que hagan foco también en la transparencia informativa, que procuren preservar esta cuestión de empoderar a los usuarios, en el caso a los titulares de los datos, porque también otra de las cuestiones que muchas veces se ha intentado es utilizar el ecosistema cripto como un manadero de información para el sistema económico tradicional. Sin ir más lejos, hace unos años atrás tuvimos autoridades centrales a nivel local que pidieron información sobre transaccionado privado a los bancos relacionado con el ecosistema cripto. Lo que no es menor, no es menor pedir información sobre qué hacemos nosotros con nuestro dinero, sea criptomonedas o sea moneda tradicional. Si no hacemos nada ilícito, son transacciones de carácter privado, ¿no? Entonces tenemos que empoderar, ¿sí?, a los titulares de los datos, tenemos que proponer hacia la protección de los datos personales de los mismos, la seguridad de los datos, establecer parámetros de licitud, pero que no impliquen la prohibición necia, porque sí, de oposicionismo al ecosistema irreflexivo, y que no entendamos a la regulación como mecanismo de entorpecimiento a nivel innovación, y por otra parte como mecanismo de freno al progreso. ¿Qué cuestiones nosotros tenemos como desafíos legales para contemplar a nivel regulatorio? Bueno, en primer lugar, lo más débil que les mencionaba de la cadena, los consumidores. Naturalmente aquí el eslabón débil son los usuarios, la falla que tenemos hoy en día de manera masiva. ¿Por qué? Porque asustar, prohibir, no es educar, no es dar información. Y los consumidores necesitan información cierta, clara, adecuada, suficiente a las capacidades de comprensión. Debemos tener mecanismos equitativos, debemos tener medidas de acción positiva, tenemos que considerar las hipervulnerabilidades y por otra parte también tenemos que concebir ecosistemas en los cuales, habiendo un adecuado cumplimiento de deber de información, también los usuarios puedan tomar con su autonomía de la voluntad sus propias decisiones y asumir los riesgos que están dispuestos a correr, pero con un verdadero cumplimiento del deber de información. No como ha sucedido en la actualidad y hasta el momento, ¿con qué? Con cláusulas de exhibición de la responsabilidad, que es algo muy diverso, es decir, hacer que el consumidor, el usuario, asuma el propio riesgo, pero ¿a través de qué? ¿De una cláusula abusiva? No, no es el mecanismo. Una cosa diferente es culturizar, educar financieramente y que la persona aún así quiera tomar el riesgo. Es algo muy distinto a imponer una cláusula abusiva que es nula de nulidad absoluta. Y después tenemos el otro tema, cómo trabajar con la arista del tema de la investigación criminal. ¿Por qué? Porque en lo digital está claro, tenemos muchísima volatilidad de evidencia. En el caso de las criptomonedas tenemos este problema de la trazabilidad de las operaciones, entonces tenemos que trabajar con cómo vamos a hacer con la cibercriminalidad y peor aún, cómo vamos a hacer con la criptocriminalidad, cómo vamos a hacer con el tema del lavado de activos o el lavado de activos a través de medios digitales, cómo vamos a operar con el tema del anonimato o la privacidad avanzada. Y claramente la respuesta que les digo es, no es que para poder perseguir de manera forense estas cuestiones tenemos que eliminar la privacidad, la seguridad y la confianza por diseño y por defecto del sistema, porque sería ilógico, es justamente una de las características más ventajosas que tiene. Entonces necesitamos un cambio de cultura en este sentido, otros tipos de controles para evitar la proliferación de las acciones criminales en este ámbito y por otra parte para no basar esta cuestión de investigar sobreexponiendo a los inocentes, lo que invertiría en definitiva la lógica del sistema. ¿Por qué? Porque sobreexponemos a los que nunca van a hacer nada malo y en definitiva, ¿qué sucede? Bueno, vamos a tener por el otro lado los que siempre realizan acciones espurias, muñidos y de alguna manera defendiéndose con las mejores herramientas desde el plano, desde lo lógico, desde lo técnico y desde los datos apócrifos. Entonces tenemos que cambiar la filosofía al respecto. Sobre cómo nosotros hemos regulado este tema a nivel local. Bueno, la primera discusión jurídica ha sido el tema de la naturaleza jurídica, o sea, discutir, bueno, qué son las criptomonedas para nuestro sistema,
Y la respuesta fue muy simple, sin perjuicio, ¿no?, de las respuestas que se han esquivado por no ajustarse. Para nosotros son bienes susceptibles de valor económico, es decir, simplemente lo que refiere nuestro artículo 16 de la Codificación Civil y Comercial de la Nación. Y tenemos, sí, en lo nacional, regulación de ciertos aspectos desde el punto de vista de lo fiscal. ¿Sí? O sea, tenemos en el caso el alcance de las mismas a través de nuestra ley de ganancias. Y por otra parte, también se obliga en el caso, ¿no?, del reporte de operaciones sospechosas, o sea, tenemos el tema de las recomendaciones en el caso tomadas y absorbidas por la UIF, y lo mismo también en el caso de los exchange de presentación. Sí, correcto, los famosos reportes de operaciones sospechosas. Y en el caso de los exchange, los regímenes informativos a los cuales están sujetos a través de reportes de carácter mensual y también de manera no uniforme, pero a lo largo y ancho de nuestro país, en algunas provincias, algunos de ellos, algunas operaciones se encuentran alcanzadas por ingresos brutos, es decir, no todo el país lo hace de la misma manera, pero las operaciones cripto en algunos regímenes provinciales sí se encuentran alcanzadas por ello. Ahora, desde la perspectiva de lavado de activos y financiación de terrorismo, temática que sacudió muchísimo, muchísimo la agenda este año, sobre todo, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo con la reforma de esto. Simplemente para antecedente de todos, nosotros tenemos, bueno, la unidad financiera, en el caso de la UIF, la resolución 300 de 2014, en el cual se definen monedas virtuales y viene este bendito ROS que mencionaba Robert en el chat, que nosotros estamos en evaluación por el GAFI, seguimos las recomendaciones del GAFI. También sabemos en paralelo, ¿no?, que si Internet fuera considerado país, sería una de las jurisdicciones, ¿no?, países no cooperantes, ¿no?, de más alto riesgo que tuviéramos, si consideramos Internet como país, ¿no? Así que bueno, está claro que es una zona caliente en relación a esta tipificación. Y nuestro sistema jurídico obviamente tiene a la figura tipificada del lavado de activos. Nuestro Código Penal ha incorporado entre los delitos contra nuestro orden económico y financiero el artículo relacionado al lavado de activos. Ahora, ¿qué ha sacudido, qué ha convulsionado sobre todo, ¿no?, el ecosistema cripto? La reforma a la ley de prevención de lavados de activos, que incluye justamente, ¿no?, un apartado específico sobre los servicios de activos virtuales en cumplimiento con estas directivas y recomendaciones más recientes que mencionábamos del GAFI. En particular, bueno, establece sí un capítulo de activos virtuales. Por otra parte, asigna una autoridad de aplicación para ello, que va a ser la Comisión Nacional de Valores. Esto también pensemos desde la perspectiva regulatoria, de decir, bueno, ¿quién se va a encargar de la temática cripto, ¿no? A quién colocamos para trabajar con este tema? Y la realidad es que podemos pensar en, bueno, ¿sería necesario que tengamos, no sé, una autoridad ad hoc, una autoridad específica en el tema? ¿O puede, ¿no?, la Comisión Nacional de Valores ocuparse, ¿no?, con todas las otras tantas tareas que tiene para llevar adelante, ocuparse de este registro? En el caso de la Comisión Nacional de Valores, va a crear ese registro que les comentaba de proveedores de servicios de activos virtuales. Y esto también responde a una resolución específica que también ha salido este año. Y en relación a la actualización en materia de prevención de lavados activos y financiación de terrorismo, que esta actualización de este año ha impuesto, se definen algunos conceptos. Esto va aportando un poco de claridad, porque naturalmente nosotros veníamos antes con falta de uniformidad de principios, sin perjuicio de que esto, a ver, también tampoco existen consensos dados en materia conceptual, ¿no? Entonces, tenemos un artículo 4 bis que ahora establece definiciones, dentro de las cuales están la definición de activos virtuales, donde también está la definición de proveedor de servicios de activos virtuales. Y también tenemos, bueno, un deber de información en relación a la actualización de la ley 25.246, un deber de información en el cual también estamos obligados a informar a la UIF de conformidad con todas las normas de ese organismo, los proveedores de servicios de activos virtuales.
Y acá esto incrementa este tema, ¿no? Del deber de información y tal vez de alguna forma también enfrenta todas estas obligaciones y cuestiones que se regulan en el caso de la reforma a la ley 27.739, con ese capítulo sexto sobre el registro de proveedores de servicios de activos virtuales, un montón de situaciones que claramente el ecosistema cripto no vio con ojos amigables, por lo que sería la intromisión en el ecosistema, la ampliación, ¿no? de los deberes de información, la intromisión en cuestiones que tal vez deberían preservarse desde la perspectiva de protección de datos, de anonimato, confidencialidad y demás. Pero bueno, estos son confrontamientos que se van a ir dando, es decir, se van a ir dando, ¿por qué? Porque tenemos avances de determinadas obligaciones en materia de identificación. Tenemos los problemas relacionados con esto también que se nos adiciona, que es el tema de los KIC, el tema del data compliance que se adiciona a este ecosistema que también además tiene que hacer cumplimiento regulatorio en protección de datos personales. Por lo tanto, creo que el juego de balances va a ser que eh, todos de alguna manera comprometan un poco el dogma para permitir la coexistencia recíproca, porque está claro que no todos, o sea, podemos operar de la misma manera que lo hacíamos tal vez antes en etapas preregulatorias de manera absoluta, de la misma manera que tal vez en los albores del ecosistema de Internet no teníamos verdaderos ecosistemas regulatorios a nivel jurídico y que con posterioridad empezamos a extrapolar las normativas de nuestro mundo físico en el mundo virtual. Bueno, esto va a ser un trabajo parecido, sin perjuicio de lo cual yo sostengo, es necesaria la privacidad, es necesario el anonimato y se puede seguir logrando, sí, si se hace privacidad aplicada y si se usan herramientas de privacidad y técnicas de anonimización. Y por otra parte, en materia de seguridad, se utilizan también sendas técnicas respectivas de seguridad aplicada. Pero bueno, son cuestiones de debates que todavía no han madurado del todo en el ecosistema. Ahora, lo que sí está claro, y esto sí uno lo puede ver en relación a algunos debates que se han ido planteando a lo largo de los últimos años, y creo que tal vez son los últimos, como les podría decir, estertores de esta cuestión, es el hecho del debate sobre la autorregulación, que está prácticamente perimido. Está claro que ningún ecosistema, no solamente el ecosistema cripto o el ecosistema fintech, sino absolutamente ninguno. Pensemos en el caso, no sé, del ecosistema de procesamiento de datos. La autorregulación es necesaria, sí es necesaria, se debe llevar adelante, sí se debe llevar adelante. Ahora, ¿basta? No, no basta. ¿Por qué? Porque es parcial, es decir, los intereses y los conflictos de interés pueden dar lugar, obviamente, a situaciones que no son las mejores para los titulares, las personas, consumidores, usuarios y demás, ¿no? Por otra parte, desde la perspectiva de lo regulatorio, es necesario que nosotros pongamos el foco en los derechos de los usuarios y los consumidores a la luz del artículo 42, de la ley 24240, específicamente, de nuestra codificación civil y comercial, el libro tercero, título tercero de contratos de consumo, atendiendo a los principios de derechos y deberes de los consumidores y de los usuarios. Por otra parte, también en el ecosistema de las criptomonedas se tiene que velar por la protección de datos personales. De ello también tenemos regulación específica cuyos principios podemos extrapolar en el ecosistema, que es nuestro artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley 25326 y decreto reglamentario. También en materia de seguridad informática, la ciberseguridad en criptomonedas, como nos ocupará en la masterclass próxima, es un tema de altísima preocupación y prioridad. Artículo 42, 43 de la Constitución Nacional, Ley 24240 específicamente, artículos 5 y 6, Ley 25326 específicamente el artículo 9, Resolución 47 del 2018 de la Agencia de Acceso a la Información Pública y tantas otras cuestiones regulatorias en materia de privacidad, protección y seguridad de datos, como puede ser extrapolar e intentar importar de alguna manera aquellos cambios regulatorios que establece el RGPD, que es Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que nos beneficiaría por lo menos desde un cambio de perspectiva un poco más serio, ¿no? En la temática. En Argentina, para ir concluyendo, Argentina ha tenido intentos de regulación integral
del ecosistema de las criptomonedas. Hemos tenido, en el caso específicamente, 3 proyectos presentados alrededor del el boom, como decirles de alguna forma, el boom de estos proyectos se dio allá por el 2020, que existieron, ¿no? Proyectos de diferentes signos políticos bastante parecidos. En el caso también el tercer sector en la temática cripto se pronunció al respecto, porque ¿qué es lo que nos lleva de enseñanza a estos 3 proyectos fallidos, ¿no? Específicamente. Nos lleva la enseñanza de que, en el caso, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos esperar? Y con esto concluir. Les diría, mirando el ejemplo del ecosistema europeo. En la Unión Europea salió una regulación de carácter integral, que es el caso de la ley MiCA, que por primera vez se ha puesto, ¿no? De alguna manera a regular, ¿no? De forma integral el mercado de criptoactivos. ¿Y cuál es el cambio propuesto en el caso de la ley MiCA? Ha sido segmentar las diferentes tipologías, ¿no? De lo que entienden por criptomonedas y tokens. Deja por fuera a las criptomonedas que tal vez para nosotros son las más tradicionales. Dentro de las criptomonedas que segmenta en su interior, establece también dejar afuera, o sea, en el otro extremo, así que por lógica, déjenlas del medio. Deja por fuera lo que serían, por ejemplo, finanzas descentralizadas o tokens no fungibles, los NFTs, los conocidos NFTs, y procede a regular pensando más bien en base de determinadas exigencias, mayores niveles de transparencia, obligaciones de financiamiento para poder operar, uniformidad desde la perspectiva del cumplimiento del deber de información para proteger a los consumidores y usuarios. Bueno, establece mayores controles, ¿no? En definitiva. Poniendo de alguna manera, ¿no? Alguna suerte, como decirles, de pie por encima a prácticas abusivas que se empezaron a vislumbrar y situaciones de crisis en el ámbito cripto que se empezaron a vislumbrar particularmente a lo largo de los últimos años y específicamente en torno a lo que se conocieron y que seguramente tal vez oyeron hablar de las criptomonedas estables o stablecoins, que son aquellas criptomonedas que supuestamente tienen presumiblemente, digo presumiblemente porque todo puede fallar y mal ir sal, en teoría tienen presumiblemente, ¿no? Activos que respaldan, en monedas de curso legal, que respaldan el valor, ¿no? A diferencia de esta regla que les había dicho más ortodoxa de las criptomonedas cuyo valor está dado por el libre juego de la oferta y la demanda. Como la gente es aversa al riesgo, este gran mercado de emisión privada también dio lugar a la creación de determinados productos cripto que respondieran a también las demandas y necesidades de los aversos al riesgo. ¿Y esto qué significa? Bueno, si vos no te arriesgas con las criptomonedas tradicionales, cuyo valor, como les decía, está dado por el libre juego de la oferta y la demanda, te damos criptomonedas cuyo valor es presuntamente estable, por alguno u otro motivo. Y nosotros a lo largo de los últimos años vimos casos muy emblemáticos, en los cuales tuvimos, por ejemplo, el caso de las criptomonedas estables algorítmicas, las stablecoins algorítmicas, que eran todo menos estables y que se fueron al piso, ¿no? Entonces, tuvimos casos de personas que perdieron los ahorros de su vida y que fueron muy dañadas económicamente con estas cuestiones. Entonces, está claro que la autorregulación no ha sido el mejor ejemplo, ¿no? Para este ecosistema, ¿no? Entonces, viendo el ejemplo europeo, sin intentar extrapolarlo, sin intentar, como decirles de alguna manera, hacer una copia de ese ecosistema, lo que sí me lleva de conclusión, ¿no? Al encuentro del día de hoy para decir, bueno, ¿qué es lo que deberíamos nosotros a nivel jurídico esperar a nivel local, ¿no? En estos intentos de regulación de carácter integral de criptomonedas en Argentina, el encontrar tal vez el motivo del fracaso de las mismas, ¿no? Sin perjuicio tal vez de la falta de seriedad de algunos de esos proyectos, la falta de técnica legislativa, la sofisticación de la construcción desde lo jurídico. Es que nosotros tenemos que entender que un proyecto que intente regular de manera integral estas temáticas tiene que contemplar
sus características. Tenemos que entender el fenómeno desde lo técnico para poder regularlo, para que esa regulación no entre en desuetudo, como pasa con tantas otras regulaciones que no comprenden el fenómeno desde lo técnico, no comprenden la generación, no comprenden la tecnología y por lo tanto resultan a la larga inaplicables. Y hay que entender que los elementos o los aspectos jurídicos que nosotros integremos en esos ordenamientos sean al mismo tiempo, y esta es la labor justamente de la calidad de la técnica legislativa que se tiene que llevar adelante, es que esas cuestiones tienen que ser compatibles efectivamente con todo nuestro ordenamiento. O sea, no estamos haciendo una norma que va a ser disociada del ordenamiento, sino por el contrario, ¿sí? Nosotros deberíamos de alguna manera entender que esas regulaciones van a tener que amalgamarse de forma armónica, de forma que no colisione con los principios, los reconocimientos jurídicos que tenemos previamente realizados. Tenemos que entender profundamente las cuestiones técnicas, pero también las cuestiones económicas y también las cuestiones de las implicancias sociales a nivel ecosistema. Y por otra parte, entender que es una regulación que necesita de los consensos genuinos del ecosistema, que esto es algo que se ha señalado ampliamente de que no ocurrió en el caso con los proyectos que les menciono. Es decir, consensos que realmente reflejen a las posturas mayoritarias en la materia, que no solamente reflejen ideológicamente a quienes impulsan el proyecto, que no desnaturalicen el ecosistema, que busquen empoderar a los individuos del ecosistema, que no priven a la sociedad de los beneficios sociales, que tengan también en miras el impulso de la industria. O sea, Argentina podría realmente tener una gran oportunidad en impulsar esta industria y de impulsar el ecosistema a nivel local. Argentina tiene un alto índice de adopción y por otra parte tiene también una gran cantidad, les diría de talento a nivel local. Así que entiendo que realmente sería muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta lista para buscar una acción espejo a la que hoy en día le vemos a Europa. Europa, sin perjuicio de que le simpaticen o no le simpaticen las criptomonedas, está intentando volverse atractiva. Atractiva para un ecosistema, atractiva para una industria, por dar seguridades jurídicas operatorias al mismo. Y algo parecido deberíamos hacer nosotros, no deberíamos dejar pasar este tren en lo tecnológico, eh, desmereciendo, desmereciendo la gran oportunidad que ello se cierne entre nosotros y que nos podría dar desde la perspectiva de esta industria a nivel tecnológico. Y quitarnos, desempolvarnos de alguna vez esa visión del foco exclusivo local sobre lo fiscal, sobre el blanqueo o también sobre el tema de buscar la regulación cripto como mecanismo de hipervigilancia o de control desde lo financiero, porque realmente en nada, ¿no? En nada contribuye y nosotros deberíamos, por el contrario, entender que esto tiene que variar. En cuanto a la regulación, las criptomonedas primariamente, como se ha dicho muchas veces, se regulan por cuatro motivos. Cuatro motivos y solo cuatro motivos. El primero, impositivo. Impuestos, tributos, fisco y demás. El segundo, cuando las papas queman, la protección de consumidores y usuarios cuando tenemos desastres, ¿no? Como justo Jorge mencionaba, desde el punto de vista del consumidor, desastres consumeriles. Entonces, ¿qué hacemos? Acudimos a la regulación porque realmente hemos tenido una cantidad de estafados terribles. Tercer punto, la protección del lavado de activos y financiación del terrorismo. Nos preocupa esa figura, entonces solamente perseguimos eso. Y después, cuarta opción, requerimientos de información y reporting, o sea, el surgimiento de nuevos deberes de identificación, el tema de la obligación de los KIC, etc. Entonces, vemos permanentemente que la cuestión, la tendencia regulatoria se inclina por esos cuatro motivos y siempre, siempre el ecosistema recicla de manera permanentemente el debate en torno a la regulación versus la autorregulación, ¿no? Como un ideal, les diría, adolescente, pueril. Y este debate fracasa, ¿por qué? Porque si la industria tampoco es responsable,
autorregularse no es una opción, porque si en esa autorregulación caben los usos y abusos, caben las prácticas abusivas que vimos, caben las cláusulas abusivas, tenemos problemáticas estructurales que no se resuelven, empezamos a trabajar sobre los deberes jurídicos como si fueran gastos y no como inversión. La autorregulación entonces no nos representa una vía de salida posible. No existe la autorregulación entonces como opción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que pensar en la regulación como un método de llegar a optimizar las ventajas sociales y productivas que nos puede dar esta industria, generar esa industria si no la tenemos. Es decir, tenemos una oportunidad capital para poder esperar a futuro un nicho que tal vez a nivel local no fue absolutamente explotado. Como veníamos charlando al principio, prohibir no impide la adopción, ni tampoco soluciona los problemas que tenemos. Tenemos que comprender las cosas desde lo técnico, tenemos que establecer mecanismos o esquemas de gobernanza inteligente del ecosistema. O sea, si vamos a establecer un esquema multi-stakeholder, por ejemplo, que sea real, que sea transparente, que no haya conflictos de interés, que no sea un roleplay artificial. Y por otra parte, tenemos que pensar en un norte que es fundamental para nosotros, sobre todo a nivel local en Argentina, pensar en el ecosistema cripto como un norte de inclusión y de educación financiera, propendiendo a qué? A transparencia informativa, informar, educar para poder tomar decisiones. Y esto es salir un poco de una idea, eh, podríamos llegar a señalar como de libertad desregulada, o sea, siguiendo con estos paradigmas, les diría, pueriles, y pensar en la libertad viene con responsabilidad. Si el ecosistema quiere permanecer libre, tiene que hacerlo de manera responsable. Y también nosotros, desde el punto de vista de los operadores jurídicos del derecho, también tenemos que procurar trabajar responsablemente en cómo regular estas cuestiones, no solamente guiados, ¿no?, por los intereses más superficiales, sino buscando profundos beneficios a nivel social, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado la masterclass del día de hoy. Hasta ahora he intentado responder todas las preguntas que veía pasando por allí. Ahí mencionaban, bueno, el tema del valor, yo lo comenté a nivel paradigmático. Claramente, como les decía, hay otras criptos que han venido a responder las diferentes preferencias del público consumidor, y está claro que no todas están dadas por el libre juego de la oferta y la demanda, sí, dogmáticamente, en su esencia sí, pero no todas ellas, y es por eso que hoy en día tenemos esta problemática de las criptomonedas estables, aquellas que están ancladas a monedas o cuestiones que cotizan, por ejemplo, commodities como el oro, ¿no? O sea, que tienen un valor establecido y lo que se asegura de alguna manera es esa cotización, o sea, extraer de alguna manera la volatilidad de las mismas como característica, ¿no? Bien, Silvia ahí menciona un caso local. Está claro, no todos los países, o sea, tenemos países, como también mencionaron otros integrantes del chat, que han adoptado legalmente, por ejemplo, el caso de El Salvador. Lo mismo ha sucedido también con algunos países en África. La realidad es que esto depende del país, y la realidad es que no es una cuestión solamente de la adopción de eso, sino también de los parámetros a nivel estructural que se tienen para ese tipo de cambio. Pensemos que si hoy en día nosotros hemos pensado, ¿no?, en cuestiones de lo complejo que era tal vez manejar a nivel masivo aplicaciones en materia, no sé, de trazabilidad pandémica. El cambiar, por ejemplo, a lo cripto implica que tengamos conectividad en todos lados, que tengamos al mismo tiempo billeteras electrónicas, que toda la gente sea capaz de manejar este tipo de instrumentos y con los conocimientos que se requieren, ¿no? Entonces hay problemáticas también estructurales de adopción, que no es solamente la legalización de las mismas, ¿no? Allí también, bueno, hablaban de la autodeterminación informativa. Esperen que sigo con las preguntas. Había Eh, uno sobre interesante sobre FT, me parece. A ver, déjame que Sí, lo... ahí, perdón, ahí Relación decía, el que no se ha podido hacer una regulación integral en la Argentina significa que nuestro país necesita regular las cripto de manera específica. No, porque también una regulación ultra específica
tal vez podría no seguir el principio de neutralidad tecnológica y eso también es otra cuestión a tomar en cuenta. O sea, nosotros no podemos basar nuestra regulación en cuestiones absolutamente específicas, inmutables o que evolucionan, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Entonces también hay que buscar uniformizar. Parte de tener una buena regulación es que la regulación sea armónica, sea uniforme, sea lo más compatible con el sistema y sea desde el punto de vista tecnológico lo más neutra posible, ¿no? Acá, bueno, Roberto también mencionaba el anteproyecto de reforma a la Ley de Protección de Datos Personales. También tenemos proyectos que fracasan justamente porque no tienen representatividad social, muchas veces impulsan, ¿no? Agendas específicas propias que en definitiva desprotegen a los débiles jurídicos del sistema. En el caso, este proyecto de reforma de 2022-2023 establece como base legal para el tratamiento de los datos personales el interés legítimo del responsable de tratamiento, una verdadera locura desde, desde la perspectiva de la protección de los vulnerables, hipervulnerables, consumidores, usuarios, pensemos pacientes, trabajadores, etcétera. Es decir, cualquier débil jurídico, una relación asimétrica, entender que el fuerte decide por el débil es no haber estado en contacto con ninguna regulación de los últimos 100 años, ¿no? Allí también mencionaba Jorge el tema de FT desapalancado, sería una característica especial por una regulación mirada desde el punto de vista del consumidor, sin perjuicio de ver de las diferentes variantes, ¿no? Que existen en las cripto. La realidad es que todas ellas deberían estar miradas desde el punto de vista del consumidor y es por eso que es necesaria una regulación consumeril. O sea, que si tenemos un régimen de regulación integral, haya un pequeño acápite, capítulo, lo que fuera, que regule a los consumidores y usuarios para protegerlos adecuadamente en estos lineamientos conceptuales que tiene este ecosistema en particular, sobre todo por las exigencias adicionales en materia informativa, ¿no? Que existen. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que están allí saludando, muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Así que bueno, Irene, nuevamente también gracias, gracias a vos por todo. Gracias a vos, Joana. Clarísima, como siempre. Estoy como Javier que puso, a pesar de ser un neófito total, he podido comprender bastante del tema. La verdad que en mi caso era como el primer contacto desde la parte legal, que eso fue lo interesante, porque pudimos absorber un poco sobre la cuestión jurídica, ¿no? De estas cripto. Así que, bueno, la clase que viene vamos a estar viendo una parte interesante que son los riesgos, ¿no? Los riesgos legales Totalmente. La clase que viene se titula El uso de las criptomonedas en el comercio y la contratación electrónica, sus riesgos legales, el abordaje de la ciberseguridad y las necesidades formativas jurídicas. Y allí nos vamos a meter de lleno con todas estas cuestiones que abren este grandísimo capítulo de las ciberestafas, la criptocriminalidad, por qué también tenemos nosotros tanta vulnerabilidad respecto de la exponencialidad de las acciones ciberdelictivas, ¿no? Que empiezan a crecer, ¿no? Con estas cuestiones. Así que bueno, bueno, los esperamos el martes 21, próximo, exacto, martes 21 de mayo también a las 17. por el mismo link que tienen Exacto. ya asignado, ¿sí? Así que los esperamos. Gracias por estar hasta el final. Gracias, Joana, como siempre, un placer tenerte. Un beso para Igual, todos. Nos Irene, vemos en una muchísimas semana. gracias, saludos a todos.